Doctor Roberto Cabrera, muy buenas noches. Nos saluda Mercedes Muy Moreno. buenas noches, doctora. Encantado de estar nuevamente con usted en este espacio. Gracias. Doctor Roberto Cabrera, se viene el tema del voto de confianza. ¿Será positiva para el gabinete de Aníbal Torres? Bueno, en realidad, como bien sabemos, la coyuntura política actual es bastante inestable, no solamente por los dimes y diretes que nacen del seno del Ejecutivo y sobre todo esa falta de criterio al momento de elegir no solamente a quienes dirigen las carteras ministeriales, sino también a los asesores y a los técnicos y a las mismas personas que despachan en los viceministerios. Y también por parte del legislativo, en el sentido de la desaprobación que tiene actualmente por parte de la población. Entonces, en realidad, si bien es cierto, el día de hoy, tanto la presidenta del Congreso como voceros de diferentes bancadas han dado a conocer una especie de tregua, ¿no? Para poder escuchar al gabinete, incluso mañana va a iniciar una rueda de conversaciones. También es cierto de que existe de por sí una animadversión directa contra el Ejecutivo en específico, ¿no? Ya las bancadas de Avanza País y Fuerza han mostrado su negativa medida de dialogar con el premier Aníbal Torres, pero no sabemos en realidad qué es lo que sucederá mañana, ¿no? Lo que se espera es de que estas conversaciones lleguen a buen puerto, pero eso también implica de que, o no, no debería significar ceder ante el nombramiento de profesionales que directamente no tienen la capacidad ni mucho menos el adecuado para de alguna manera desarrollar no solamente contenidos, sino también acciones directas para poner a buen resguardo ministeriales que han sido realmente, cuáles han sido directados, ¿no? Entonces es una acción que tenemos todas las peruanos y esperemos de que en cierta medida esto por el bien del país se vuelva mucho más fructífero, pero eso creo yo firmemente que no debe significar hacernos de la vista gorda ante los errores, creo, garrafales que ha cometido el Ejecutivo al momento o que siempre comete al momento de nombrar a ministros o a personas claves ciertas instituciones. Efectivamente, doctor. Esta es la situación. Y la falta también de diálogo, eso es lo que manifestamos en ese programa, es por qué no ingresar a dialogar. Dialogar no es pactar, no es simplemente tapar quizás o entrar en contubernios. Cada uno puede realizar la función que le corresponde de acuerdo al tema constitucional, pero no existe concertación, no existe diálogo y la población a veces ya entra en desesperación. Y el poblador de pie ya no quiere ni saber nada de sus políticos porque siente que no los representa. Ha pasado una pandemia con más de 200.000 fallecidos, 100.000 huérfanos, y parece que algunos viven en un mundo paralelo y nada, recién han sido elegidos, y lo hablo en su totalidad, y nada de tener falta de empatía con toda la población. Sí, en efecto, la política implica diálogo y creo yo de que diálogo es lo que nos falta en extremo dentro de la sociedad y no solamente sino dentro de nuestro modelo político. Y falta diálogo también en el mismo Parlamento, dicho sea de paso, ¿no? Eso es mucho más caótico, ¿no? Vemos cómo se aprueban leyes que directamente no tienen pies ni cabeza, y que no han sido deliberadas adecuadamente. Lo mismo parte del Ejecutivo, iniciativas que son presentadas sin fundamento y que al final lo que se impone en cierta medida, ciertos criterios buscan ver quién tiene más votos o quién es el más fuerte, cuando el diálogo debería primar con la finalidad de tener las mejores ideas y los mejores proyectos y las mejores políticas públicas para el bien del país. Eso es algo que debemos cambiar urgentemente, de caso contrario vamos a estar siempre en estos dimes y diretes y en estas discusiones interminables sobre vacancias, cuestiones de confianza y un largo etcétera. Y
hablando del tema de vacancia, doctor, ¿usted cree que ya en esta oportunidad definitivamente al menos un gran sector de los congresistas apunta a la vacancia? O sea, como sea, quiere vacar a Pedro Castillo, pero ¿usted cree que se dé, que se llegue a los 87 votos, que se trate de propiciar de una u otra manera, como se dice? Existe un gran sector de los congresistas que quieren hacer o quieren petardear a este gobierno. ¿Realmente es así? ¿O es que van a utilizar la vía constitucional conforme corresponde? A ver, recobrando la comunicación del doctor Roberto Cabrera para ver justamente ese tema, ¿no? Si es que se apunta a una vacancia, porque es el sentir de un sector, por supuesto, del Parlamento. ¿No van a dejar gobernar al presidente Pedro Castillo, al profesor Pedro Castillo? Eso, claro, nadie tiene una bolita mágica, por supuesto, ¿no? Porque en este país todo puede suceder. Doctor Cabrera, ¿cómo se encuentra Sí, usted? justamente para dar respuesta a la pregunta que me acaba de formular, yo creo de que los votos no se logran completar, pero como lamentablemente el gobierno en una serie de oportunidades ha puesto en peligro la estabilidad, sobre todo en el Ejecutivo, no solamente por los intereses del Legislativo, yo creo que el Ejecutivo también tiene mucha responsabilidad, no sabemos si es que mañana, pasado o antes del 8 de marzo, que es el día en que se ha fijado para recibir al gabinete de Torres, hubiese algún evento caótico o alguna noticia catastrófica que ponga en jaque nuevamente al Ejecutivo, pues tal vez estaríamos ante una situación que no quisiéramos que se vuelva a repetir. Esperemos de que se tomen las decisiones más responsables y se asuman también con mucho tino y criterio todo este tema del abanico de posibilidades que implica la gobernabilidad del país. Doctor Roberto Cabrera, como siempre, acertadas las respuestas, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Hay que encontrar el tema de la gobernabilidad, y es a donde apuntar tanto todos, a la ciudadanía también colaborar, el Poder Ejecutivo colaborar desde donde está, el Poder Legislativo y en fin todos. Muchísimas gracias por la participación, ya no tenemos tiempo para más, son las 11 de la noche, como siempre, invitándolo a una próxima entrevista acerca del tema de la coyuntura nacional y el tema constitucional. Muy buenas noches. Encantado, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ha sido el doctor Roberto Cabrera, especialista en Derecho Constitucional.